firmes como rocas. Para todo el que apunta, apúntelo. Firmes como rocas. Que nada, mi hermano, nos conmueva, y vamos a verlo a la luz de la palabra, que nada nos conmueva, porque estabilidad es lo que el pueblo de Dios necesita, mis hermanos. Estabilidad. Y una roca, mi hermano, usted la puede ver, la puede apreciar. ¿Qué mueve una roca? Solamente un terremoto, pero muy, muy fuerte, hermanos. Amén. Pero de por sí una roca es estable, una roca es inamovible, mis hermanos. Y así como una roca, nosotros debemos de ser estables en los caminos del Señor, en los propósitos de Dios, en el lugar donde Dios nos ha puesto, ejerciendo y buscando, mis hermanos, también ejercer. Los que ya están ejerciendo, pues bueno, y los que no, pues buscar ejercer el llamado que de parte de Dios hay para, mis hermanos, cada uno de nosotros. Amén. Esto lo suelo preguntar y me gusta preguntarlo. Usted sabe, mi hermano, que Dios tiene planes para con usted. Amén. Usted sabe que Dios quiere hacer cosas en su vida. Usted sabe que Dios le quiere bendecir. Amén. Usted sabe, mi hermano, que Dios le quiere usar. Dos hermanitos nomás lo saben. Pues bueno, déjeme informarle. Pero escúcheme, ¿me están escuchando? Escúcheme, Dios le quiere usar. Diga, levante su mano y diga, Dios me quiere usar. Amén, mis hermanos. Entonces, nosotros teniendo esto claro, mis hermanos, encontramos una estabilidad. Porque cuando nosotros, mis hermanos, de pronto estamos en un lugar incierto, por ejemplo, en un trabajo donde el jefe pues dice, mire, aquí usted va a estar unos días, le vamos a hacer un contrato de un mes o 2 meses, y a ver y a saber si de pronto se le puede seguir contratando. ¿Eso es estabilidad? No es estabilidad. Entonces, mientras usted está trabajando ahí, usted está orando, Señor, provéeme otro trabajo, o va buscando, Señor, a ver por dónde, va llamando, va diciendo, bueno, mientras tengo esto, como aquí no hay estabilidad, pues voy buscando otra cosa. ¿Si es así o no? Entonces, mis hermanos, si nosotros en el Señor no tenemos una estabilidad clara, mi hermano, de pronto podemos entrar a ser, hermano, de esos inestables que buscamos otras cosas, que buscamos, hermano, de pronto otra revelación de la palabra, que buscamos otra enseñanza de la palabra, que buscamos de pronto otra iglesia, que, mi hermano, no tenemos claro si servir o no servir. Es decir, si nosotros, hermanos, no sabemos que Dios nos ha puesto en este lugar, si nosotros no entendemos que Dios tiene planes y propósitos para nosotros, vamos a estar con esa inestabilidad. ¿Me comprende? Si nosotros no entendemos que Dios quiere que nos afirmemos en Él, que le busquemos a Él, que le tengamos a Él como el primero en nuestras vidas, mis hermanos, de pronto vamos a ser inestables en la oración, vamos a ser inestables en el ayuno, vamos a ser inestables en el congregarnos. ¿Por qué? Porque no tenemos algo claro en nuestras vidas. Y si no hay claridad, mis hermanos, no hay estabilidad. Y eso es lo que como cristianos debemos nosotros, mis hermanos, de buscar, la estabilidad. En un matrimonio tiene que haber estabilidad. En la vida con el Señor tiene que haber estabilidad. En las relaciones interpersonales tiene que haber, mis hermanos, estabilidad. En los trabajos tiene que haber estabilidad. ¿Comprenden? Porque si usted es de esos que hoy coge un trabajo, mañana lo deja, luego coge otro, al final, mi hermano, se le van a cerrar todas las puertas. ¿Comprende? Entonces, Dios quiere, mis hermanos, que como creyentes encontremos esa estabilidad en nuestras vidas, esa firmeza, mis hermanos, como roca. Amén. Firmes como rocas. Y vamos a ir al libro de Mateo capítulo 16 y vamos a leer la historia de una persona, mi hermano, que obtuvo una gran, tremenda y preciosa promesa. Mateo 16, y vamos a leer del versículo 13 al 20. ¿Están conmigo? Mateo 16, del 13 al 20. Dice la palabra del Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y esta pregunta el Señor Jesucristo te la hace hoy, porque Dios, Jesús, mis hermanos, óigame en esto, está interesado, mi hermano, de ver el grado de conocimiento y de revelación que usted tiene para con Dios, para con Jesucristo.
¿sí? Entonces en esta mañana el Señor Jesucristo está preguntando: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién piensas tú que soy yo? Luego le pregunta, dice, y les dijo, ellos dijeron en el 14, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo, bien, eso es lo que la gente dice, pero aquí entramos. ¿Qué es lo que ustedes dicen? ¿Qué dice la gente por ahí que es Jesús? ¿Quién dice la gente por ahí que es Jesús? Porque Él es, no era, Él es Jesús. No era Jesús, Él es, está vivo, amén. Entonces, ¿quién dice la gente que es Jesús? El Hijo de Dios, amén. Esos son los que creen en el Hijo de Dios. ¿Qué más dice la gente por ahí? La gente de fuera, hermano, ¿qué dice la gente? Que es el hijo de María, que es un profeta y ya está, que fue un buen hombre que caminó sobre la tierra, que fue una persona que, mis hermanos, de pronto sí, vino, hizo una obra y ya está. Otros dicen que no existió, otros dicen que bueno, que vino, tuvo hijos y de todo, con no sé. Entonces dicen muchas cosas de Jesús, las cuales son mentira, amén. Lo único que nosotros creemos de Jesús es lo que la palabra bendita y preciosa nos dice, no creemos nada más, amén. Entonces aquí vemos, y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahí está, no lo lea más adelante. ¿Usted quién dice que es Jesús? Para usted, ¿quién es Jesús? El Hijo de Dios. ¿Qué más? ¿Qué más? Su Salvador, nuestro Salvador. ¿Qué más es Jesús para nosotros? Nuestro libertador, amén. Por eso podemos cantar, hoy podemos cantar con libertad, porque soy su hijo, amén. Lo cantamos gozosos y felices, hermano, amén. ¿Qué más? ¿Qué dice la gente que es Jesús? ¿Qué dicen ustedes, mejor dicho, que es Jesús? El sanador, el redentor, hermano. ¿Qué más? Hay muchas cosas que podemos decir de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ama, mis hermanos, quien quiere lo mejor para nosotros. Él es nuestro Rey, Él es Jesús, mis hermanos. Si usted no lo conocía, se lo presento. Él es bueno, Él es amable, Él es benigno, Él quiere lo mejor para nosotros, nos quiere bendecir, Él nos guarda, Él nos protege. Él es Jesús, amén. Y eso es lo que nosotros debemos de entender. Pero fíjese lo que respondió Pedro en el 16, dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Ese es el concepto que nosotros debemos de tener de Jesús. Esa es la definición. ¿Quién es Jesús? Él es el Cristo. ¿Qué significa que Él es el Cristo? Él es el ungido, Él es el que ha venido a morir por nosotros, Él es el que ha venido a salvarnos, mis hermanos, de nuestra mala manera de vivir, de la maldición de la muerte y el pecado. Él ha venido a salvarnos. Entonces Él es Cristo, el Hijo de Dios viviente. Apúntelo por ahí y piénselo todos los días. ¿Quién es Jesús? El Cristo, amén. El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso, mis hermanos, lo dijo Pedro, amén. Pedro significa piedra, amén. Petra en hebreo, en griego, perdón. Y vamos al 17, dice, entonces le respondió Jesús. Mire lo que respondió nuestro Señor Jesucristo. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres. ¿Qué significa bienaventurado? Recontrabendecido, 3 veces bendecido. Cuando usted tiene la revelación en su vida, escúcheme esto, mi hermano, cuando usted tiene la revelación en su vida de quién es Cristo, usted es supremamente bendecido. Usted es bendecido, bendecido y rebendecido. Eso fue lo que le dijo el Señor Jesucristo a Pedro. Le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Gloria a Dios por eso, mis hermanos. ¿Por qué nosotros estamos aquí? Hermanos míos, estamos aquí porque nuestro Dios nos reveló a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Dios nos dijo, hay un Cristo, hay un Hijo del Dios viviente, hay una persona que ha muerto por nosotros y hoy nos da vida eterna, hoy nos da salvación. Y bienaventurados somos porque no nos lo reveló carne ni sangre, sino nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Ahora, en este punto quiero entrar y ser enfático. Mis hermanos, nosotros el conocimiento que tengamos de Dios
Y quiero hacerme entender muy bien en este aspecto. El conocimiento que nosotros tengamos de Dios tiene que provenir del Padre, tiene que provenir del Espíritu Santo, tiene que provenir de revelación. ¿Me estoy haciendo entender? El conocimiento que nosotros tengamos de Jesús tiene que provenir de la revelación del Espíritu Santo que solamente Él puede traer a nuestras vidas. ¿Qué quiero decir con esto? Está bien que podemos estudiar la palabra, está bien que podemos, mis hermanos, ejercer estudios sistemáticos de la palabra, está bien, aquí lo hacemos. Tenemos obreros a la mies, tenemos rema, vamos a implantar otra serie de estudios para que el que quiera, mi hermano, pueda prepararse, y eso está muy bien, pero eso solamente tiene que ser, mis hermanos, algo que nos aporte y nos ayude a seguir adelante en el camino y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero la revelación de quién es Jesús, la revelación de la palabra, solamente puede provenir del Espíritu Santo. Me quiero hacer entender en este punto. Cuando nosotros, mis hermanos, solamente queremos ver, a ver qué dice fulano, a ver qué dice el de allí, a ver qué dice el de acá, mis hermanos, podemos entrar en las personas que les da piquiña. ¿Cómo es que le dice la palabra? Comezón, ¿sí? Y esa comezón de oír es peligrosa. Y justamente le pido perdón al hermano que ayer estuvimos hablando un poco y me comentó algo de esto. Me dijo: pastor, me estaba un poco desanimando porque la verdad me puse a escuchar predicación por aquí y por allá y tal, y eso trajo desánimo a mi vida porque me quería traer confusión. Esa situación me comentó el hermano. ¿Qué pasa, mis hermanos? Que cuando nosotros no buscamos la revelación propia de la palabra de Dios que Él nos trae a nuestras vidas, mis hermanos, podemos entrar en terreno peligroso, porque podemos escuchar a fulano, podemos escuchar al otro, podemos escuchar a mengano, y qué revelación tienen ellos de la palabra, de qué fuente ellos están buscando la palabra. Pero mi hermano, dice bien la Biblia que no tenemos palabra profética más segura que esta misma. Entonces, si esta es nuestra palabra profética más segura, ¿por qué no acudir nosotros mismos a esta palabra profética y que el Espíritu Santo de Dios nos revele a nosotros mismos? Tú y yo, hermano, tenemos que buscar directamente la revelación de Dios para nuestras vidas. Amén. Es nuestra labor, nuestro trabajo. Porque, mis hermanos, bien, es bonito escuchar una predicación de un buen predicador, ungido del Señor, recomendado y recomendable. Está bien, hermano, pero tampoco le digo que todos los días 10 predicaciones al día. No, hermano, porque ¿qué tiempo busca usted para usted mismo estudiar la palabra y para usted mismo pedirle al Señor: dame revelación? ¿Sí? Que eso es lo que el Señor le dijo: mira, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bienaventurados somos cuando nosotros mismos encontramos la revelación de cuando viene la revelación de la palabra de Dios a nuestras vidas, y ahí es cuando nosotros le encontramos aplicabilidad a la palabra. Bienaventurados somos cuando Cristo Jesús nos es revelado. Bienaventurados somos cuando la palabra de Dios nos muestra la obra redentora y completa, hermanos, de la cruz del Calvario, del sacrificio de Cristo. Porque no podemos nosotros, mis hermanos, pensar que la obra de Jesús es parcial. La obra de Jesús solamente abarca, bueno, la salvación del alma y del espíritu, y ya está. La obra de Cristo en la cruz del Calvario abarca todo, mis hermanos. Abarca todo. Abarca nuestra, y se resume en estas dos palabras: abarca, mi hermano, que Dios nos ha redimido de la muerte y del pecado, que la maldición, mis hermanos, hoy ya no nos pertenece, que la maldición hoy ya no nos puede tocar. ¿Qué maldiciones nosotros podemos hablar? Maldición de enfermedad, maldición de ruina, maldición, mis hermanos, de pronto de depresiones, maldiciones, hermano, que de pronto nosotros vemos que por donde metemos la cabeza y nada nos sale bien. Esas maldiciones Cristo Jesús ya se las llevó en la cruz del Calvario. Porque cuando nosotros vamos y entendemos esto, y esto solamente puede ser, hermano, revelado de parte de Dios a nuestras vidas, revelado de parte del Espíritu Santo a nuestras vidas. Mientras usted va escuchando lo que yo voy diciendo, usted vaya diciendo: Señor, revélame la palabra. Señor, háblame. Señor, que pueda guardar esta palabra. Mientras usted está escuchando que yo estoy diciendo que Cristo Jesús nos redimió de toda maldición,
nos redimió de la muerte y del pecado. Mis hermanos, eso a usted le es revelado en su vida, mi hermano, eso le trae una vida en victoria, porque usted ya sabe que tiene poder y autoridad sobre el enemigo, sabe que tiene poder y autoridad sobre la enfermedad, sabe que tiene poder y autoridad sobre toda circunstancia adversa. Esa es la obra de Cristo, no es mi obra, es la obra de Cristo. Ahora está en cada uno de nosotros hasta qué punto la obra de Cristo nos ha sido revelada. No, sí, yo creo en Jesús, me salvó y ya está. No, el Señor ya no sana, eso era en la antigüedad por allá. No, el Señor ya no echaba, yo ya no puedo echar fuera demonios, porque no, eso fue ahí en las epístolas que el apóstol Pablo pues decía, o en los Efesios y tal, que no tenemos lucha, pero eso era a los Efesios, eso hoy no es para mí. Mi hermano, si tú quieres tener ese nivel de revelación, hasta ahí vas a poder llegar. Tú mismo te vas a poner un tope, porque la idea de Dios y mi hermano, el anhelo de Dios es que nosotros cada día crezcamos en la revelación de la palabra. ¿Quién es Cristo para mí? ¿Quién es Cristo para mí? ¿Qué hizo Cristo por mí? ¿Qué hizo Cristo por la humanidad? Esa revelación, mis hermanos, tiene que estar en nuestro corazón, muy anclada y muy firme. Y esa revelación, mis hermanos, nos hace como rocas, nos hace como piedras. Vamos a leer el siguiente versículo, el 18, dice: y yo también te digo, muy bien, Pedro, ya que tú tienes la revelación de quién soy yo, ya que no te lo reveló carne ni sangre, déjame decirte algo. Ya que tú tienes, mi hermano, la revelación, y esto se lo digo yo a usted, ya que usted tiene la revelación de Cristo en su vida, de quién es Jesús, de la obra redentora completa hecha, mi hermano, en la cruz del Calvario, mire lo que nos dice el Señor: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mis hermanos, aquí vemos algo poderoso en este versículo, poderosísimo. Mis hermanos, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre cuál roca? ¿Sobre qué roca se estaba refiriendo nuestro Señor Jesucristo? ¿Sobre qué roca? Y ahí es donde nosotros debemos de encontrar la estabilidad, mis hermanos, porque la palabra de Dios, como les digo, nos tiene que ser revelada, y esa revelación de la palabra nos tiene que traer firmeza y estabilidad. ¿Qué roca? ¿A qué roca se refería Jesús? No, mis hermanos, sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre esta confesión que Pedro hizo. ¿Cuál fue la confesión que Pedro hizo? Dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa confesión de Pedro es la roca sobre la cual la iglesia de Jesucristo está siendo fundada y ha sido fundamentada. Esa roca, mis hermanos, que es: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando nosotros encontramos esa revelación, mis hermanos, encontramos la plenitud de la obra de Jesucristo. La iglesia de Jesús no puede tener una estabilidad si no tiene la revelación completa de la obra de Jesús. No puede tener una estabilidad. Entonces el Señor Jesucristo le dijo a Pedro: tú tienes que ser estable, tú tienes que ser como una roca, porque sobre esta roca, sobre esta confesión que tú has hecho, se va a fundamentar todo lo que es la iglesia de Cristo. Se va a fundamentar todo. En tu vida, el fundamento tiene que ser este: Cristo, mi roca, Cristo, mi Señor, el Hijo de Dios viviente. Creo en Él, creo en lo que ha hecho en la cruz del Calvario, creo en toda la obra redentora de Jesús completa, lo creo. Sobre esa roca, sobre esa palabra, sobre esa confesión, tu vida se estabiliza, mis hermanos. La iglesia se estabiliza. Pero una iglesia que no sabe nada de Cristo, que solamente, mi hermano, de pronto dice: Cristo nos salvó, Cristo tal, pero no hay una profundidad en el conocimiento. Y como decía el apóstol Pablo, cuán inescrutables riquezas de la sabiduría de Dios, mis hermanos. Insondables sus juicios, hermano, insondables sus juicios, y sus caminos son, hermano, son insondables. Pero cuando nos viene la revelación de la palabra, mi hermano, encontramos una estabilidad. Yo estoy arraigado sobre Cristo, que es mi roca, sobre esta palabra de Dios, que es mi roca. Estoy arraigado sobre el que Cristo, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa estabilidad nos trae confianza.
Quiero hacerme entender en esta mañana. Esa estabilidad, mis hermanos, nos trae confianza, nos trae, mi hermano, bendición, nos hace bienaventurados. Esa estabilidad del conocimiento de quién verdaderamente es Jesús. Pedro le fue revelado quién es Jesús. Jesús dijo: sobre esa roca, sobre esa confesión, sobre lo que tú has dicho, será edificada mi iglesia. Porque ¿quién es la iglesia de Jesús? Sino solamente los que creen en Él, los que creen en su nombre, los que creen que Jesucristo murió, hermanos, y al tercer día resucitó de entre los muertos. Esas personas que creen eso son la iglesia de Jesucristo. Entonces nuestra creencia tiene que estar fundamentada en algo, y en ese algo, mi hermano, que tiene que estar fundamentada nuestra creencia es: Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es mi Salvador, mi Redentor, mi Sanador, quien me bendice, quien me guarda, quien me protege. Tú no necesitas nada más si tienes a Cristo. Dice la palabra de Dios que en Él estamos como a medias, inestables, sobre las olas, a ver cuál ola me tumba. No, sobre Él estamos firmes como una roca, mis hermanos, porque Él es el Cristo. Y ahí estamos, mis hermanos, nosotros creciendo, avanzando en el conocimiento, en la revelación. En el 19 le dijo, mis hermanos: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué quiere decir este versículo, mis hermanos? Una alegoría, un cuento que le contó el Señor a Jesús. ¿Qué quiere decir este versículo? Que, mis hermanos, cuando, mire, vamos a ir en secuencia. Cuando Jesús nos pregunta, nos dice: ¿quién decís vosotros que soy yo? Amén. Y nosotros respondemos: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor responde: bienaventurado eres Juan Carlos, bienaventurado eres Luceli, bienaventurados son todos los que digan esta frase, esta palabra: bienaventurados. ¿Por qué? Porque tú estás aquí, porque te lo reveló el Señor, porque te lo reveló Dios. Entonces, mis hermanos, esto nos hace bienaventurados. El conocer a Cristo tal y como Él es, el conocer a Cristo en todo su poder y su plenitud, nos hace bienaventurados. Pero, mis hermanos, también el Señor viene con una promesa y nos dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre la confesión que tú hagas voy a edificar tu vida. Sobre la confesión de que yo soy el Cristo, el Salvador del mundo, voy a edificar la iglesia. Mis hermanos, también vemos este punto sobre cuando nosotros ya encontramos este punto, mis hermanos, nos da el Señor una promesa. Si tú tienes la revelación y tú te mantienes en la confesión, y vamos a ir a Hebreos capítulo 10, versículo 23, para ir entrando en detalles. Hebreos 10, versículo 23. Dice la palabra del Señor, dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es quien prometió. Mantengamos, ¿sí me ha oído o no? Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió, mis hermanos. Entonces vemos aquí algo muy precioso. ¿Qué significa profesión? Bueno, pues yo soy carpintero, yo soy conductor, yo soy enfermero, yo soy esto. ¿Es esa profesión? Mantengamos firmes sin fluctuar nuestra profesión. Eso significa, mis hermanos, mantengamos firme sin fluctuar nuestra confesión. ¿Estamos comprendiendo? Mantengamos firmes sin fluctuar nuestra declaración. Mantengamos firmes sin fluctuar, mis hermanos, lo que hablamos, pero que sea algo que proviene de la revelación de la palabra de Dios. Voy a leerles otras versiones. Reina Valera 2015, Reina Valera, versión Reina Valera 2015 dice: retengamos firme la confesión de la esperanza sin vacilación, porque fiel es el que lo ha prometido. Entonces, mis hermanos, cuando encontramos la revelación y tenemos la confesión de que el Señor es nuestro Cristo,
de que Él es nuestro Redentor, nuestro Salvador, de que en Él todo lo podemos, de que mis hermanos en Cristo somos nueva criatura, mi hermano, tenemos que mantenernos en eso. Pero si te viene un problema, si te viene una circunstancia, tú ya cambia la confesión y empiezas a decir, es que ya no sé ni siquiera si Dios existe, porque si Dios existiera no me hubiera pasado esto. Ya no sé si en verdad Cristo vino a morir por mí. ¿Por qué? Porque solamente estás viendo las circunstancias y has cambiado la confesión. Y esa confesión que tú estás ejerciendo es una confesión vacilante, que no tiene estabilidad, que no tiene, mi hermano, un sustento. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar. La Nueva Traducción Viviente dice: mantengamos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. ¿Usted puede confiar en las promesas que el Señor ha ejercido hacia su vida? Por ejemplo, la hermana Jenny, que hoy ha presentado a su preciosa niña, puede confiar en esa promesa de que si ella cría a la niña en el temor del Señor, instruyéndola en su camino, puede confiar en esa promesa de Proverbios 22, de que aunque fuere viejita, no se apartará del camino del Señor. Podemos confiar en esas promesas. Podemos confiar, mis hermanos, en que si creemos en el Señor Jesucristo, seremos salvos nosotros y nuestras casas. Podemos confiar. Claro, porque fiel es el que lo prometió. Entonces no cambiemos la confesión. No diga usted, no, es que fulanito que es familiar mío, que es mi papá o mi mamá, no quiere saber nada del Señor, igual y se va al infierno. ¿Eso cómo se llama? Cambiar la confesión, hermanos. Cambiar la confesión. Y eso es lo que nosotros, la palabra del Señor en el libro de Hebreos 10:23 nos está diciendo. En Nueva Traducción Viviente lo vuelvo a repetir: mantengamos firmes sin titubear, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, es decir, la esperanza que hablamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Ahora bien, mis hermanos, entrando aquí, nosotros vemos una actitud de Pedro, una actitud, mi hermano, firme, una actitud de que vino la revelación de la palabra de Dios a su vida. Y por esa revelación vino una promesa, y por esa promesa también hay algo que nosotros adquirimos, y ese algo que nosotros adquirimos está en el versículo 19. Dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Eso se llama, mis hermanos, autoridad. Pero una persona que tiene autoridad tiene que conservar su confesión. ¿No me comprendieron esto? Una persona que tiene autoridad tiene que conservar su confesión. Escúcheme, hermano, porque esto es muy importante para su vida como cristiano. Esto le va a dar un crecimiento tremendo y un poder y una autoridad tremendo. Si nosotros mantenemos firmes sin fluctuar nuestra profesión, eso nos da autoridad, mis hermanos. Si nosotros nos mantenemos en que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, eso nos da poder, eso nos da autoridad. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesucristo podemos echar demonios. En el nombre de Jesús toda enfermedad se va. En el nombre de Jesús cualquier cosa inmunda contraria que se llame maldición se tiene que ir. En el nombre de Jesús cualquier hechicería, brujería, hermano, mal de ojo, cualquier cosa de esas, hermano, se queda inoperante sobre nuestras vidas. Nosotros, fundados sobre esta roca, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa confesión te da autoridad. ¿Por qué? Porque tú confiesas a Cristo sabiendo que Él es el Redentor. Tú confiesas al Cristo sabiendo que Él fue el que ganó la victoria en la cruz del Calvario y que exhibió públicamente a todos nuestros adversarios, a todos nuestros enemigos. Cristo lo hizo. Entonces, mis hermanos, esto nos da autoridad. Vamos a ver el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, versículo 11. Apocalipsis 12. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis 12:11. Dice: y ellos le han vencido. ¿A quién? Al diablo, hermanos. Mire,
y ellos le han vencido. ¿Quiénes? Nosotros, hermano. ¿Por qué? Mire lo que dice aquí. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Qué significa la sangre del Cordero? El sacrificio, el pago por nuestros pecados. ¿Qué significa la sangre del Cordero? Nuestra victoria, hermano, nuestro salvoconducto, nuestra libertad, nuestra bendición. La sangre del Cordero que fue entregada como propiciación por nuestros pecados, y nosotros hemos vencido al diablo, mire, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, ¿cómo vencemos nosotros? A través de la sangre del Cordero que ya fue derramada, y por la palabra, por la confesión, por el testimonio que nosotros damos, mis hermanos, aún ante las huestes de maldad, aún ante el mismo diablo. Nosotros damos testimonio de esta roca, de esta confesión. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si tú has hecho la obra, yo soy partícipe en esa obra, porque yo como tu cuerpo y bebo tu sangre, y me hago partícipe, me hago uno contigo, teniendo ese pacto, aceptándolo, viviéndolo, practicándolo, confesándolo, declarándolo, mis hermanos. Somos bendecidos por esta palabra, somos bendecidos por la sangre de Jesús, somos bendecidos por la confesión. Pero aquí entra un punto muy importante, mis hermanos, y es que nosotros nos debemos de mantener firmes en la profesión, firmes en la confesión, sin fluctuar. Viene un problema, viene una aflicción, no te preocupes, siga adelante. Yo creo en mi Cristo, Él es el Hijo del Dios viviente, Él es mi Redentor, mi Salvador, mi Sanador, Él es el todo para mí. Mantengamos firmes sin fluctuar esa confesión, venga lo que venga y pase lo que pase. Porque, mis hermanos, el problema del apóstol Pedro fue el siguiente. Vamos a ir ahí más adelante, y acabamos de ver una tremenda revelación, la cual Pedro confesó. Una tremenda revelación, la cual Pedro, mis hermanos, le llevó a otro nivel. Amén. A un nivel también de ¿qué? De cierto grado de orgullo. Porque eso también lo debemos de cuidar. Debemos de cuidar de quién recibimos la enseñanza, de quién oímos la palabra. Debemos de cuidar de no tener comezón de oír, porque pueden venir cosas contrarias a nuestras vidas. ¿Comprende? Si usted quiere, hermano, escuchar predicaciones, estamos en YouTube. Amén. Tenemos ya un buen paquete de predicaciones subidas. Puede pedirnos recomendación, le recomendaremos a algún predicador. Pero, mi hermano, lo que más usted debe de hacer es buscar personalmente la revelación de la palabra de Dios. Amén. La revelación de la palabra. Si tiene duda, quiere escuchar, pregúnteme sin ningún problema, y yo le diré quién puede escuchar. Pero, mi hermano, busque usted la revelación, por favor, porque Dios le quiere revelar su palabra. Dios le quiere revelar la obra que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Y, mis hermanos, esa revelación al apóstol Pedro le trajo un poco de orgullo. Y vamos a ver más adelante en el versículo 21 del capítulo 16 de Mateo. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Sí? El Señor empezó a declarar, a decir: bueno, miren, me va a acontecer esto, me va a pasar lo otro, me van a matar, pero luego tranquilos, porque al tercer día resucitaré de entre los muertos. Y eso, con eso Pedro no se quedó. Entonces vamos al 22, dice: entonces Pedro, mire, otra vez sale a escena Pedro. Unos versiculitos más abajo sale a escena este amigo Pedro. Dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, fíjese, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca, Señor, por favor. Y mire lo que le respondió el Señor al apóstol Pedro. Le dijo: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Qué tremendo, hermanos. Y lo que le dijo Jesús, ¿dónde se quedó? Pero si le acabó de decir Jesús que él era Pedro, y sobre esa roca sería edificada la iglesia, ahora le está diciendo: apártate de mí, Satanás. ¿El problema de quién fue? ¿De Jesús o de Pedro? De Pedro, hermano. Se desenfocó, dijo: ¡guau! Tremenda revelación, no me lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora sí. Y se quiso poner a la altura de Jesús, hermano, del maestro.
se quiso igualar al maestro y empezó a reconvenirle, pero Señor, con lo bien que estamos, cada vez estoy mejor, viendo milagros, no nos falta nada, tú nos sustentas de todo. ¿Cómo te nos vas a ir, Señor? Se me va a acabar el agosto. ¿Comprenden? Señor, por favor, pero piensa bien. Le estaba diciendo el apóstol Pedro, bueno, podemos decirlo aquí en este caso, Satanás a través de Pedro, le estaba diciendo, no, Señor, mira que tienes todo, no te falta nada. ¿Qué vas a andar muriendo tú por ahí? No, disfruta la vida, vive la vida. Y así a veces nos dice el diablo a través de gente, no, pero tú eres joven, disfruta la vida, ve a la discoteca, tómate un guarito, fúmate un petardito, vive la vida. Y cuando alguien nos dice eso, mi hermano, nosotros ¿qué tenemos que decirle? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Si usted, mi hermano, está sirviendo fervientemente, está siendo fiel, está siendo leal, está avanzando, y alguien le dice, no, pero no hace falta servir tanto, no, pero ¿usted qué tiene que decir? No, pero ¿qué va a andar yendo a rema? Que eso es del diablo, que eso, ¿usted qué va a decir? Apártate de mí, Satanás, porque si yo como pastor y mi esposa como pastora supiéramos que rema no es de bendición, hacía rato lo hubiéramos quitado. Pero seguimos adelante, seguimos animándole, mi hermano, apúntese, estudie, porque eso también le ayuda en la revelación que usted tiene de Cristo en su vida, a crecer. Entonces, mis hermanos, cuando alguien nos viene así y nos quita la mira de las cosas de arriba y nos quiere poner la mira en lo terrenal, no, pero no sirvas tanto y más bien búscate otro trabajito con más horas y con que vayas una vez al mes a la iglesia, tranquilo. Apártate de mí, Satanás. Porque no ponen la mira en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. ¿Qué es lo primero, mis hermanos? El reino de Dios. Jesús tenía posibilidades de vivir como un rey. Hermano, tenía posibilidades de él haber establecido su reino terrenal a la fuerza. El Señor Jesús mismo lo declaró y dijo, miren, si yo quisiera, mandaría legiones de ángeles y destruirían todo esto. Si yo quisiera. Era Dios sobre la tierra, pero Él no vino a establecer un reino terrenal, mis hermanos. Él vino a establecer un reino espiritual al cual tú y yo, mi hermano, accedemos a través de la fe, de la confesión de que nuestro Señor es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Entonces vemos, mis hermanos, cómo Pedro se enorgulleció. Yo soy el más, yo soy el chacho, tengo la revelación. Luego el Señor le dijo, le bajó los humitos bien bajados. Y a veces hay que hacer así, hermano. A veces la gente se quiere ensalzar, se quiere subir, se quiere trepar, y hay que bajarle los humos. Pero ¿quién hace eso? Nosotros en nuestra fuerza, con la Biblia así, pa. Eso lo hace el Señor, hermano. El Señor se encarga de humillar al altivo y al que se cree más que los demás, mis hermanos. Y el Señor se encargó de bajarle los humitos, hermano, a Pedro, que se estaba creyendo, como dicen en Ecuador, se estaba creyendo el mucho, así dicen, ¿no? Se estaba creyendo el mucho. Ya tuve la revelación, ya yo soy aquí el mucho. Toma, Pedro. Pero ¿qué podemos nosotros ver aquí, mis hermanos? Rápidamente quiero llevarles a esto. Pedro, mis hermanos, tenía un defecto. ¿Qué defecto tenía Pedro? ¿Que era pescador? No, eso no es un defecto, era su trabajo, hasta que el Señor lo llamó a servir a tiempo completo. Mis hermanos, ¿qué tenía Pedro? Pedro, mis hermanos, era fluctuante. Acababa de recibir la revelación de parte de Dios, acababa de recibir esa bendición de que el Señor le dijo, bienaventurado eres, Pedro, bendecido, rebendecido y recontravendecido, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mis hermanos, al ratico Pedro, sabiendo esa declaración espiritual tan tremenda, empezó a mirarlo de la tierra. No, ya el Señor me dio cargo, ya el Señor me dijo que yo era el más, porque Dios me había revelado, ahora sí la hice, ya estoy hecho. Mis hermanos, al ratico Pedro tuvo que ser bajado. El Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, estás poniendo la mira en las cosas terrenales, antes la estabas poniendo en lo espiritual. Escuchaste la voz de Dios, escuchaste el consejo de Dios, lo escuchaste. Ahora, ¿qué pasó? Estás escuchando la voz de Satanás. Tú empiezas bien, empiezas en la iglesia, empiezas
recibiendo el Señor, recibiendo la palabra, confesando la palabra, empiezas creciendo, mi hermano, en el conocimiento, y un día, mi hermano, viene el enemigo, no, pero que no, estás muy metido. Y el que empieza así tan rápido, cae como ladrillo en el agua. Y empieza, mi hermano, a querer venir maquinaciones que no aportan nada a nuestras vidas, y empezamos a ver más las cosas terrenales que las cosas de arriba. Y fue lo que le pasó a Pedro. Y era el problema que tenía él, mis hermanos. Pedro tenía el problema de que cuando él le venía el problema, ahí se le iba toda la emoción, ahí se le iba la espiritualidad, y empezaba a ver las cosas, mi hermano, terrenales. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en el libro de Mateo capítulo 26, 30 a 35, y vamos a leerlo rápidamente. Vamos a leerlo, búsquelo, Mateo 26, del 30 al 35. Ahí un poco más adelante, Mateo 26. Vamos a leer del 30 al 35 primero, y luego vamos a leer del 69 al 75. Dice la palabra: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, ¿quién salió en escena? Que le habían dicho antes, ¿cómo? Y antes, ¿cómo le habían dicho? Bienaventurado eres Pedro. Luego le dijeron: apártate de mí, Satanás. Y ahora Pedro sale otra vez en escena. Mire lo que dice. Dice, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Fuerte y firme, ¿sí o no? Estable como una roca, hermano. Estable, así es mucha gente cuando está emocionada. No, yo voy a dar, yo voy a aportar, yo voy a hacer, yo voy a servir, yo esto, lo otro, aunque sean los baños. Y lo ponen a lavar los baños. Y dice: pero ¿quién se creen mandándome a lavar los baños? Entonces, eso es una inestabilidad. Mire, fíjese, Jesús le dijo: mire, de cierto te digo que esta noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Ay, Pedrito, estás muy emocionado diciendo: Señor, que se escandalicen todos, pero yo no. El Señor sabía y le dijo: Pedrito, mira, esta noche tú me negarás, y me negarás 3 veces. Fíjese, antes de que el gallo cante. 35. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces ahí estaba Pedro, mi hermano, mejor dicho, al 100 en lo espiritual, fuerte en lo espiritual, tremendo, sobre las nubes, hermano, estaba levitando de lo fuerte que estaba en lo espiritual. Pero luego vamos a ir, mis hermanos, más adelante. En el 69 dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Empezó a mentir. ¿Dónde está el super espiritual? ¿Dónde se quedó esa roca tan estable? No, yo, Señor, a morir por ti. ¿Dónde está? Lo negó, empezó a mentir, hermano. Miren, saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco el hombre. Empezó a subir el tono de su carnalidad. ¿Me entienden? Estaba fuerte espiritualmente, tremendo, pero luego empezó a mentir. Luego, mi hermano, algo, él como judío, el juramento, mi hermano, era algo pero primordial en su vida, ¿sí? Y empezó a mentir, ya no solamente mintiendo, sino también con juramento. Y mire, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Mi hermanos, tú no digas por ahí que no eres cristiano, porque se te nota, se te ve que eres cristiano. Aunque quieras ser de la secreta, hermano, dice la palabra que nosotros tenemos el olor a Cristo, olemos a Cristo. No, hoy no me eché desodorante, no, pero no pasa nada, hueles a Cristo, hermano. Entonces no podemos negarlo. Este hombre, hermano, Pedro, lo descubrieron solamente por cómo hablaba. Entonces él comenzó a maldecir. Primero mintió,
luego mintió con juramento y luego mi hermano empezó a maldecir, a mal hablar, decir palabrotas, mejor dicho, y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. ¿Dónde estaba el espíritu pláutico? ¿Dónde estaba el Superman, hermano? Declaraciones tremendas. No está mal todo lo que declaró, lo que hizo Pedro, mis hermanos. Lo que podemos ver en él es esa inestabilidad. Porque, mis hermanos, cuando por ejemplo Pedro vio al Señor en la barca, mi hermano, el Señor Jesús, perdón, andando sobre el agua, le dijo Pedro al Señor: Señor, si eres tú, manda a ti que yo vaya. Y el Señor le dijo: bien, Pedro, ¿tienes fe de andar por el agua? Pues venga para acá, ven a mí, ven. Y en la palabra, Pedro obedeció y empezó a caminar. Pero empezó a ver las olas, las circunstancias, los vientos, que el mar estaba agitado, y se hundió. Empezaba súper emocionado: yo un hombre de fe, yo tremendo. Y luego, mi hermano, ante las circunstancias, ante las adversidades, mi hermano, para abajo, para abajo. Y eso, mi hermano, lo que nosotros debemos de evitar totalmente. Lo debemos de evitar. ¿Por qué? Porque nosotros en Dios, mi hermano, debemos y tenemos que ser estables, de un mismo pensamiento, de un mismo sentir. Estuvimos hablando acerca de la iglesia de la Odisea el día viernes, mis hermanos, y vemos cómo era una iglesia que fluctuaba, una iglesia que estaba tibia, una iglesia que, según el libro de Primera de Reyes 18, mi hermano, una iglesia que claudicaba entre 2 pensamientos, es decir, era tibia, ¿sí? Eso es inestabilidad total en el Señor. Y a Dios no le gusta que nosotros seamos inestables. A Dios le gusta que nosotros seamos personas firmes en la palabra, firmes en lo que creemos, mis hermanos. Pero ahora, mi hermano, para culminar esta predicación, quiero llevarles a este hombre Pedro, tan fluctuante. Mis hermanos, que tantos problemas tuvo por su emoción. Tantos problemas tuvo por decir: bueno, Señor, yo contigo hasta la muerte. Luego, mi hermano, a la primera de cambio, negó al Señor, maldijo, juró, cosa que no podía hacer, mi hermano. Y a la final el Señor lo miró. Dice otra parte que el Señor lo miró, mi hermano, mientras él estaba ahí negándolo, y él ahí se dio cuenta y lloró amargamente. Entonces nosotros, hermanos míos, debemos de ser estables, debemos de ser como rocas. Pero ¿qué nos va a ayudar a nosotros a ser estables y a ser como rocas? A mi hermano, a ser, como dice la palabra de Dios, esas piedras vivas, porque el Señor nos ha llamado a mantenernos como piedras vivas. Dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es decir, Cristo es la roca, pero ¿qué somos nosotros? Si Cristo es la roca, ¿nosotros qué somos? Cristo es la roca, nosotros piedras. Lo acabamos de leer en Primera de Pedro 2:5. Nosotros somos piedras. Vosotros pues, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Es decir, nosotros sobre la roca, cada uno vamos siendo edificados. Y ahí, cuando vamos siendo edificados, es cuando nos convertimos en ese edificio, en esa casa espiritual, donde el cimiento es la roca, donde el cimiento es Cristo, donde el cimiento es que usted y yo sabemos que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso nos trae estabilidad, sabiendo que somos una casa espiritual. ¿Y qué estabilidad nosotros necesitamos? En la palabra, estabilidad en lo que creemos, estabilidad en lo que confesamos, estabilidad en la visión, en el camino que Dios nos ha encomendado. Estabilidad, mis hermanos. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros para poder ser estables, hermanos míos? Y en este punto yo quiero concluir. Mientras tanto pasa el grupo de alabanza, mis hermanos, porque aquí hay algo importantísimo que ver. Pedro, un hombre fluctuante. Pedro, un hombre emocionalista. Pedro, un hombre, mis hermanos, que realmente se comía al mundo por un momento y luego al instante el mundo se lo comía a él. ¿Comprenden? ¿Hay alguna persona en medio de nosotros que tenga este problema?
Que en algún momento diga: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y hasta lo canto, todo lo puedo en Cristo, y lo canto y lo digo, mejor dicho. Pero luego llega un problema y: Señor, no puedo con esto. El Señor dice: pero antes decías todo lo puedo en Cristo, ahora dices no puedo, Señor. ¿Dónde está tu confesión? ¿Dónde está tu firmeza? Mantengamos pues firmes sin fluctuar nuestra profesión, nuestra confesión. Pero eso no proviene de nosotros. ¿De quién proviene esto, mis hermanos? ¿De quién proviene nuestra estabilidad? ¿De quién proviene el que Pedro haya cambiado y dejado de ser un fluctuante a ser el primer pastor sobre Jerusalén, a ser el primer predicador? Y en su primera predicación, mis hermanos, se convirtieron 3,000. Amén. ¿Qué lo llevó a poder Pedro hacer eso? El Espíritu Santo, mis hermanos. Y quiero concluir en esto: el Espíritu Santo. Vamos a ir al libro de Hechos capítulo 2 y vamos a leer los primeros 4 versículos. Mire lo que dice Hechos 2, lo que cambió la vida de Pedro, lo que puede cambiar tu vida y mi vida, lo que nos da estabilidad, mis hermanos. Mire, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente, diga de repente, gloria a Dios, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí, en ese de repente, en ese instante, en ese momento, mis hermanos, le cambió la vida a Pedro totalmente. No era solamente por su confesión, no era solamente por mi hermano haber escuchado esa revelación del Padre. No fue solamente por eso, porque puedes tener revelación, pero mi hermano, si no estás lleno del Espíritu Santo, rápido puedes fluctuar. Esto fue, mi hermano, este de repente fue lo que a Pedro le cambió la vida. Y tú y yo necesitamos ese de repente, constantemente. Que venga el Espíritu de Dios sobre nosotros, que el Espíritu Santo nos llene, que el Espíritu Santo nos toque, nos redarguya, que el Espíritu Santo, mis hermanos, nos dé todo lo que nosotros necesitamos, esa fuerza para el día a día, esa fuerza para afrontar, mis hermanos, las dificultades. Porque aunque nos vengan pruebas, aunque nos vengan dificultades, debemos de permanecer firmes en la confesión, primeramente en la confesión de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y si Él es el Cristo, yo tengo todo solucionado. Si Él es el Cristo, ni siquiera el mismo diablo me puede tocar, porque yo me someto a Dios, resisto al diablo y huye de mí. Pero mi hermano, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, puedes entender, mi hermano, que tu vida cambia, que ya no es una fuerza humana, que es la fuerza del Espíritu. Ya no sé las cosas, mi hermano, como a ti te parece, porque es el Espíritu Santo en ti. Zacarías 4:6 dice: no con fuerza ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es con tu fuerza, no es con tu habilidad. Pedro no podía solo, Pedro no podía hacer las cosas por sí mismo. Pedro en sus fuerzas quería ser el más y tenía una buena motivación, quería agradar al Señor, buscaba al Señor. Por eso es Pedro, y hoy predicamos de Pedro. No que fue todo malo, no, vemos sus fallos, mi hermano, para que de ello aprendamos nosotros. Por algo está escrito, amén. Y está más escrito en los evangelios de Pedro que de otro apóstol. Pedro, mi hermano, salía de escena constantemente por sus emociones, ¿sí? Pero si Pedro manejaba bien las emociones, gloria a Dios. El problema es cuando no las manejamos bien. Mis hermanos, tenemos emociones, pero que el Espíritu Santo de Dios nos guíe, que el Espíritu Santo de Dios, mis hermanos, nos pueda llevar a lo que realmente nosotros tenemos que ser, personas estables. Sin el Espíritu Santo tu vida no encuentra estabilidad. ¿No me crees esto? Sin el Espíritu Santo tu vida no encuentra estabilidad. ¿Por qué? Porque un día estarás bien, tus emociones van a ser las que te manejen. Un día estarás bien, eufórico, tremendamente animado, pero el otro día ¿cómo vas a estar?
deprimido, chafado. Un día explotas de emoción. Yo, Señor, todo lo puedo en Cristo. Yo, Señor, hago y deshago en tu reino. Al otro día implotas, te chafas, te absorbes en ti mismo. Eso no es estabilidad. Pero cuando estás lleno del Espíritu Santo, aunque, mi hermano, te vengan las pruebas y las aflicciones, como tú estás lleno del Espíritu Santo, mi hermano, la vas a afrontar de otra manera. ¿Cómo vas a afrontar las aflicciones? Pongámonos de pie. ¿Cómo vas a afrontar tú las aflicciones? ¿Cómo, mis hermanos? ¿Cómo? ¿Cómo vas a afrontar tú todas esas aflicciones, mi hermano? Con el poder de Dios. Con el poder de Dios, hermano, porque el Espíritu Santo a nuestras vidas nos trae poder. Hechos 1:8 dice: y recibiréis. Eso es lo que a veces nos falta, poder para estar animados. Fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, etcétera. ¿Sí? Fruto del Espíritu Santo: amor, gozo. Tú tienes el Espíritu Santo, estás lleno del Espíritu Santo, tienes ese amor, ese gozo, esa paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, paciencia, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley, ni siquiera de la gravedad que te puede achafar, porque tú estás, mi hermano, arriba siempre. Aunque tengas problemas, estás arriba, porque ahí es donde el Espíritu Santo te recuerda y te dice: tú estás lleno de mí y todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Mis hermanos, establezcámonos sobre la roca. Encontremos esa estabilidad necesaria para poder avanzar en el Señor, para poder, mi hermano, avanzar juntos como iglesia haciendo la voluntad del Señor. Encontremos esa estabilidad necesaria. Encontremos esa unidad en el hablar, esa unidad en el pensar, esa unidad en la revelación de la palabra, y vayamos adelante a todo lo que el Espíritu Santo, a todo lo que el Señor quiere hacer por nosotros, con nosotros y a través de nosotros. Llenura del Espíritu Santo necesitamos. ¿O tú crees que no lo necesitas? El Señor lo dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Lo recibiréis. Tú lo tienes. Tú tienes el poder. ¿O te falta poder? Si tú piensas que te falta poder, hermano, ¿qué nos dice el libro de Efesios capítulo 5? ¿Qué nos dice el libro de Efesios? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, más bien sed llenos. Más bien, mucho mejor, mucho más beneficioso, mucho mejor para tu vida, sed llenos del Espíritu Santo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, somos estables. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, somos inamovibles, inconmovibles. Nada nos puede, mi hermano, chafar, nada nos puede derrumbar, porque en Cristo todo lo podemos, y eso nos lo dice el Espíritu Santo, mis hermanos. Y sintámonos realmente hoy que, hermano, estamos recibiendo esta palabra, que si aunque hasta ahora hemos sido de pronto fluctuantes, no hemos encontrado una estabilidad en nuestras vidas, mi hermano, el mejor lugar donde encontrar estabilidad está en la palabra de Dios. El mejor lugar donde encontrar la estabilidad es en la confesión. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aunque de pronto, mi hermano, tú muchas veces te hayas sentido mal, te hayas sentido, mi hermano, que no puedes más, que no puedes avanzar, mi hermano, eso es una emoción. Diga: eso es una emoción. Y las emociones no me manejan. Diga: las emociones no me manejan. Me maneja el Espíritu Santo. Diga: me maneja el Espíritu Santo. Me maneja su palabra. Mis hermanos, ese poder nos hace estar.